Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y aunque sé que ha pasado un mes desde la última vez que subí un deck al canal y para colmo regreso con una optimización de este mismo deck de los Drayton, lo he testeado y durante lo que va de la Copa KC y gracias a las cartas que me salieron en el pack opening de la Selection, que si no lo vieron vayan a verlo, vamos con esta versión optimizada de los Drayton, que si su anterior versión deja interrupciones, pues esta deja todavía muchas más. Ahora, ¿qué es lo que cambia de esta nueva versión de Drayton? En primeras nos acercamos a las 30 cartas y más allá de las nuevas cartas que usamos, también agregamos una copia más de la magia de Drayton Meteonis para tener más chances de robarlas, aunque ya hay una gran variedad de opciones que la pueden buscar sin ningún problema. Con esta nueva optimización el deck mejora muchísimo, especialmente cómo puede terminar tu turno 1, que terminaría de la siguiente manera: con tu Masquerade, con el Ritual Magic Key para setear la Counter, el Dragón Sincro de Ala Cristalina y el Beta Fafnir. Y si bien al ver tantas invocaciones, que es de lo que se especializa este deck, y tener un miedo constante de que nos tiene Nibiru, no se preocupen que justo llegamos a invocar a nuestro Dragón Sincro de Ala Cristalina justo en la quinta invocación, así que no se preocupen por eso. Vamos a centrarnos en estas nuevas cartas que estamos añadiendo a este mazo primero, y la suerte que tuve de que me saliera en la Selection Box, como lo puede ser el Adivin Heraldo, que esta carta, tanto esta como el Ángel 07 van a ser las únicas normal summon que tenemos, solo que ahora el Ángel 07 pasará a ser como un extender y no algo que normalmente hacíamos con el deck anterior de los Drayton, que lo podríamos invocar, que se puede seguir haciendo. Obviamente va a depender muchísimo de contra quién sea lo que nos enfrentamos. Centrándonos de vuelta en Adivin Heraldo, sería mandar un monstruo hada de deck extra y aumentar a nivel tanto como el nivel de ese monstruo. ¿Y cuál es el monstruo que siempre vamos a querer mandar? Pues justamente nuestra adivina, el Heraldo de la Luz del Arco, que va a hacer que nuestra carta Adivin Heraldo se muestre nivel 6. ¿Y qué es lo que conseguimos con esto? Es que tanto esta carta nos va a servir para poder invocar a otra nueva carta que tenemos acá, que viene siendo el Ultimayat Solking, que si bien ven que no tiene niveles, pues prácticamente se invoca teniendo dos monstruos del mismo nivel, nivel 6 o mayor. Así que tenemos a nuestra Adivin Heraldo, y con qué otro monstruo lo vamos a juntar, porque tienen que hacer lo mismo. Sabemos que este es turno, necesitamos uno que no sea turno, y una carta que sí o sí podemos invocar fácilmente en esta ocasión sería la Venten, teniendo en cuenta cómo es esta carta de los Drayton de Meteonis. Para utilizar el ataque podemos invocarla desde el cementerio, la que tengamos en la mano. Utilizamos Venten, que es nivel 6, Adivin Heraldo, que es nivel 6, habiendo mandado nuestro monstruo de Sincro Heraldo al cementerio, invocamos ambos monstruos y terminamos invocando a Solking. Solking, con simplemente setear una de nuestras cartas, podemos invocar a nuestro Crystal Wind desde el deck, y para cuando hayamos hecho esto, esa va a ser nuestra quinta invocación, así que Nibiru queda completamente descartado. Y si bien de turno 1 esta jugada puede ser buena, ¿qué podemos hacer en turno 2? Dependiendo de lo que pueda tener el rival, pues también hay otra opción, que sería utilizar a nuestro Heraldo, habiendo mandado a la Luz del Arco al cementerio nivel 6, y utilizar algún Drayton que ya hemos invocado especial para poder invocar el Coche Trucado del Amanecer, que más allá de poder ganar ataque, aunque lo máximo que gana es 2100, pues es prácticamente un negador de magias y trampas. Reducimos 2 niveles y le negamos la magia o trampa que nos active. De por sí ya sabemos que la versión pasada era muy controlable y que esta lo es mucho más. También hay que tener en cuenta de que todas estas cartas, y es importante recordar esto, que Venten te puede permitir buscar monstruos hada cuando es tributada. Obviamente que ese efecto lo va a gatillar cuando se invoquen todos los Draytons de forma especial, que son justamente tributándose a sí mismos, bueno, a otros monstruos Drayton o a monstruos de ritual. Y Venten nos va a ayudar a buscar las cartas. Ya hemos hablado del Adivin Heraldo, nos va a ayudar a invocar al Ángel, buscar al Ángel 07, y recordemos que cuando esta carta se invoca, tu adversario no puede activar efectos de monstruos. Teniendo en cuenta cómo funciona, aunque ustedes no lo crean, esta carta es muy útil. Creo que hay una repetición con los seres que prácticamente haber invocado esta carta me sirvió muchísimo. Y ahora la nueva adquisición y una idea que me surgió por ahí, o bueno, también obviamente hay que agradecer a mi primo, es justamente Lancea, que yo ni me acordaba de que ese monstruo era hada. Lo puedes buscar durante tu turno, y si recuerdan el campo que les había dicho, ya ahora añade Lancea a la mano, y si juegan contra un deck que saben que es tierra, le tributas Lancea desde tu mano y no se pueden desterrar cartas por el resto del turno del adversario. O sea, este deck te va a permitir controlar bastante, hasta se podría jugar una versión más de 30 cartas, pero como ven hemos hecho más adiciones. También he podido canjear una Mística de Ensueño por una Droplet, que me parece realmente útil. Y además cabe destacar que con esta versión saca que tu adversario siempre puede jugar muy en contra a la cantidad de negaciones que tú tienes. Obviamente si juega Droplet, pues es muy difícil que termine mandando una carta trampa, así que Desbloqueo Maguillave es realmente útil. Aparte, cambiar los atributos de vez en cuando resulta demasiado útil para evitar algún tipo de fusiones que requieran monstruos de luz, oscuridad y demás. Y que cuando te gastas tus
negaciones, te gasta la trampa, el Move Fafnir y demás, que también acá hay un riesgo porque están viendo, solo estoy jugando una copia y no estoy jugando dos como la versión anterior, que cuando te gastas todo ese tipo de invocaciones, ¿qué es lo que puedes terminar haciendo? Obviamente un Nightmare Unicorn, un Nightmare Phoenix, pero lo más útil sería justamente la diosa del inframundo, para negarle todo el campo, que no nos puedan afectar efectos que no seleccionen esta carta, aunque de por sí hay que tener en cuenta que al utilizar a la IP Masquerade, el monstruo que nosotros invoquemos no puede ser destruido por efectos de cartas. Como ya les había mencionado al inicio, el deck no cambia mucho, pero a pesar de todos estos cambios, pues termina siendo muchísimo más consistente. Y ahora, teniendo esto en cuenta, voy a enseñarles ahora cómo poder dejar el campo ideal en turno. Comencemos. A ver, ignoren un poquito la mano porque realmente sí debo admitir que la mano es buena, pero quizás una de las cartas que sí o sí requerimos en nuestra mano o luego mandar al cementerio por la habilidad sería el Gamma, porque ahora va a terminar siendo mucho más importante el hecho de revivirse y generar más jugadas también en torno a lo que nos pueda hacer rival. Ya tenemos un monstruo Drayton que para iniciar en la mano, ya sea Tuba, ya sea el Aldiva o bueno el Z que te busca magia, son realmente importantes, acompañados justamente como Venten, que no puede faltar. En caso de que obviamente no la tenemos, pues obviamente vamos a activar la primera parte de habilidad. Vamos a mostrar monstruo Drayton. Acá vamos a añadirnos a una Venten. Sé que también podemos añadirnos la magia, pero ya tenemos monstruo para hacerlo, así que bueno, lo ignoramos por el momento. Vamos a añadirnos la Venten y acá o mandar Gamma, pero como ya lo tenemos, pues podemos mandar también al Delta. Así que vamos a hacer como que si no tuviésemos al Gamma en la mano, así que simplemente vamos a mandar este Gamma al cementerio. Y ya, ¿cómo arranca el combo? Bueno, fácil. Sé que podemos activar la otra habilidad porque el rival tiene monstruos, pero vamos a ignorar eso en un inicio. Vamos a activar primero el efecto de Drayton Z. Este lo vamos a hacer alrededor de Z. Vamos a tributar a Venten para poder invocarse Special y de paso vamos a buscar la magia de ritual. Aquí se va a activar el efecto de Venten y vamos a buscar por su efecto. Mirad todas las cartas que podemos buscar. Podemos buscar Lancea, podemos buscar el Ángel, podemos buscar otra copia de Venten y también podemos buscar a Divine Heraldo, que es lo que vamos a hacer. Como ven, ya tenemos la magia, ya tenemos el Heraldo, así que ¿qué hacemos? Acá, Normal Summon al Heraldo, Heraldo va a activar su efecto, vamos a mandar el Heraldo de la Luz del Arco, vamos a mandarlo para que pueda ponerse a nivel 6. También gateamos el efecto con esta carta del cementerio y aquí podemos buscar cualquier monstruo ritual, podemos buscar otra Venten, podemos buscar también la propia magia, que por algo le estamos jugando dos copias, pero también si es que se nos complica, bueno, también tenemos la tuba que nos puede buscar más cartas, pero en este caso sí, vamos a seguir buscando a otra Venten, ¿por qué no? Aquí, más fácil, vamos a activar el efecto del Meteonis para invocar a la Venten que tenemos en el cementerio. Y aquí una consideración, primero siempre invocan a la que está en el cementerio. Acá hay un escenario, si tienen otro Drayton que no les sirva en la mano, pues normal, úsenlo. Creo que le voy a darle más prioridad a eso, porque si utilizamos al Z, no digo que esté mal, pero creo que podemos utilizarlo, ese Drayton que tenemos en el campo, para más adelante. Ya van a ver a qué es lo que me refiero. Vamos a mandar a la tuba al cementerio, vamos a invocar de una vez a la Venten y antes de cualquier cosa, como solo tenemos un ritual o bueno, una magia ritual, vamos a activar el efecto del Meteonis, vamos a seleccionar al Aldiva, bueno, al Z, ya me estoy confundiendo con los nombres, vamos a reducirle 1000 ataque, nos lo volvemos a enseñar a la mano, así que podemos hacer más cosas locas otra vez. Así que aquí, ¿qué hacemos? Soul King, ya tenemos a la Divine Heraldo nivel 6, a Venten nivel 6, mandamos al cementerio para invocarlo y siempre recuerden ponerlo en la zona de extra. Aquí, ¿qué es lo que sigue? Pues simple, si tenemos alguna que otra carta mágica o de trampa que podamos setear, pues genial. Seteamos la magia ritual, se va a gatear el efecto de Soul King, activamos efecto, invocamos al Crystal Wing Synchro Dragon. Si hicieron el conteo de las invocaciones, el Synchro de la Cristalina termina siendo la quinta invocación, por lo cual si nos quisieran tirar Nibiru pues está prácticamente cancelado, no se lo terminaría gastando por las puras, así que eso está bien. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cómo podemos ir el combo? Bueno, ya el Soul King, a pesar de que está en el campo, ya no nos sirve y vamos a utilizar al Z que tenemos en el campo para poder invocar a nuestra IP enmascarada. Utilizamos al Z, utilizamos al Soul King y vamos a invocar a nuestra IP enmascarada. Ok, continuando con el combo, pues vamos a hacer lo que les había comentado en un inicio. Vamos a activar el Gamma que tenemos en el cementerio. Tributamos a la Venten para poder seguir buscando, seguir invocando Special. Vamos a invocar a la Z, no invoquen a Tuba porque es el único que hasta ahorita no hemos activado efecto. Y invocamos a Z, hacemos acá otra vez la activación del efecto Venten. También esto nos va a servir mucho para acelerar el mazo. Vamos a seguir buscando otra Venten más. Vamos a hacer nuestra invocación por Exit, Move Fafnir con Gamma, con Z y lo terminamos invocando. Ya por último que nos queda, pues activar otro efecto más. Vamos a activar el efecto del Fafnir, vamos a seguir mandando más cartas al cementerio. Podemos mandar cual sea.
voy a mandar el Dice porque es la única que hasta ahorita no activa efecto. Pero lo importante hasta ahorita es que, pues, buscar la última pieza que nos faltaba para tener el campo que mejor te puede dejar en turno 1 los Drayton. Acá ya hemos activado el efecto de tuba y nos permite buscar un monstruo ritual que tengamos en el deck y vamos a buscar la pieza faltante. Buscamos al Magic Key, vamos a activar el efecto de Ventian y aquí, por ejemplo, ya podemos ir buscando nuestra lancea. Ahí está. A ver, no sé por qué razón, pero creo que el hecho de Umi me ha fregado todo el combo. Es más, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Por alguna razón, y porque creo que ya los que vieron el video anterior de los Drayton lo sabrán, pues obviamente nosotros necesitamos, o se puede utilizar los materiales del Mu Beta Fafnir para la invocación por ritual, pero por alguna extraña razón que ahorita me da flojera investigar, no puedo. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahorita yo le voy a dar al Mu Beta Fafnir y voy a utilizar la carta como sacrificio. Así que vamos a hacer esto para que quede muy en claro qué es lo que queda por hacer. Así que miren esto, Magic Key, obviamente lo invocamos, vamos a activar su efecto, vamos a añadirnos la counter a la mano, seteamos boca abajo y utilizando el poder de la edición, ¡pup! Ahí como pueden ver el Beta Fafnir nunca se fue. Tengo que hacer esto porque la verdad no puedo creer que un campo me haya fregado el combo. Y ese sería el campo final que estaríamos dejando. Así que bueno, ahora sí pasamos a las repeticiones. Y para nuestra mala suerte, no en la mano, sino que ellos arrancan de primero. Así que ya me dirás tú y ya les adelanto lo tedioso que puede ser estar frente a un dragón y contra un ritual que ya lo había visto antes en Master Duel, pero que obviamente que te puede destruir una carta de mágica o de trampa y luego un monstruo pues que lo hace realmente molesto, la verdad. Tenemos el Shino Barón que va a ser clave para pasar por encima del dragón. Tenemos un montón de cartas en mano que se puedan tributar. Acá invoca al dragón y de paso va a invocar a la transmigración de ojos rojos. La verdad es que es un campo que a pesar de no ser de los mejores, más allá que va a ser perspicaz y van a hacer toda su vaina buscando trampas, pues no hay mucho más, pero con lo poco que tiene, especialmente esa trampa, es realmente muy fuerte. Una cosita rápida, porque no creo que esto vaya a pasar en otra repetición que yo me acuerde. ¿Ustedes se acuerdan la magia de campo que tiene los Drayton? Esa que te busca y seguramente la estoy poniendo en pantalla ahorita. Si nosotros arrancamos de primero y tenemos el campo, recordemos que el campo, más allá de buscarnos carta, lo que hace es que las cartas mágicas, o bueno, las cartas que tengan un efecto de invocar por ritual, no pueden ser negadas. Así que si nosotros hubiésemos jugado de primero, hubiésemos tenido el campo, si nos llega a activar la carta de transmigración de ojos rojos, que si no me equivoco se llama, y lo hubiésemos negado, pues iba a ser una negación en vano, porque simplemente al ser de campo, eso también le afecta a él. Así que su invocación de su magia, esta transmigración de ojos rojos, no podía ser negada si nosotros tenemos el campo en juego. Solamente para que se acuerden, más allá de que te busque todo bien, pero que tiene esa condición que, si bien nos favorece mucho a nosotros porque nuestras invocaciones son por rituales, especialmente para invocar al señor Carmesí, pues no lo podríamos negar. Así que solamente atentos con eso. Recuerdos astrales, vamos a revelar, vamos a irnos la magia, vamos a mandar Z para seguir buscando. Aquí lo importante, más allá de que nos añadamos otra vez nos añadimos ahora la carta que les dije, la Drayton Fafnir, es que simplemente queda saber, al tener tantas activaciones, efecto, invocaciones y tal, pues hay que hacer lo posible para que nos destruyan cartas o que nos niegue cartas que no les convenga en absoluto. Como ven, arriba solo tiene una carta en mano, así que sí va a poder hacer la negación, eso ténganlo bien en claro. Y bueno, seguimos. Primero, la activación Fafnir Drayton. Acá activa el regreso de ojos rojos para invocar al Dark Magician, que no nos va a afectar en nada. Buscamos Nova Drayton, descartamos y ya al rival con eso ya nos hablamos de algo realmente bueno. Entre la gran cantidad de cartas y recordando cómo funciona el deck entre tantas tributaciones, invoca, búsqueda y tal, pues negar lo primero que activas, pues a pesar de que sea un omninegador, pues no termina siendo una muy buena idea, porque ese solamente ha sido una negación y ya. Pero Venten va a gatillar su efecto, señor Carmesí va a subir el campo, que obviamente no va a servir, pero para que vean todas las salidas que tiene, ¿no? Nova Drayton, vamos a invocar al Rastavan que se va, se invoca el Delta, revela, robamos carta, otra vez Rastavan, señor Carmesí nos va a destruir, que bueno, ya les digo yo que todavía está ahí en el rango 13, 12, por algo los rivales todavía no hacían tanta jugada. Ya como se dieron cuenta, ya se gastó todas sus negaciones y toda su destrucción, así que prácticamente este campo solamente queda limpiarlo. Y si bien recordemos que el dragón es intargetable, indestructible, es aquí donde obviamente entra el pavo a limpiar la casa. Acá vamos a invocar, acá sí tenemos Drayton en mano para utilizar. Venten,
Venten al campo, llevamos, invocamos Drayton Meteonis, le reducimos ataque, no importa, seteamos, invocamos Crystal Wing, hacemos más jugadas, Drayton otra vez, utilizamos al pavo que va a limpiar la casa, chao dragón, chao ritual, chao todos, Drayton Gamma, tributamos de una, Move Beta Fafnir, vamos a mandar carta, no hay problema, Tuba, tributa, buscamos al Magiki, Meteonis, acá no hemos usado al Solkin porque ya eso sería mucho. Igual utilizamos, buscamos, tenemos el campo del turno 1, solo que no tenemos al IP Masquerade, pero bueno, algo es algo, incluso armándote estos campos pues realmente difícil, hay que saber qué es lo que se tiene que negar en este. Otro Dark Magician y ya teníamos una racha de 2 victorias. Acá ya ni me acordé en qué arrancamos, no vi la moneda donde cayó. Bueno, arrancamos el segundo y bueno, lancea. Hace su fusión loca, ya invoca dragones de primera, así que ya de por sí esa partida es complicada. El robo del estilo magia oscura. Acá sí obviamente estás jugando Dark Magician con una combinación rara de dice. Círculo de magia, bueno, ya no era necesario utilizar la lancea ni nada. CTA 2, termina turno, obviamente con lo que hace al meter, hacer que tus monstruos no se vean afectados. Lidiar con la negación que pueda tener, ¿no? Aparte que la mano, saber que si nos termina negando Z pues termina siendo muy complicado. No tenemos monstruo ritual, pero tenemos la habilidad que nos da Cervar, y aparte que encima adivine el heraldo pues, ¿no? Así que no podemos hacer mucho más. Recuerdos astrales, vamos a seguir añadiendo cartas y forzar alguna negación innecesaria. Fafnir Drayton, Nova Drayton tenemos en la mano. Ahora vamos a buscar Special desde el deck, nos lo permite. Aquí gotas prohibidas, le negamos, así que ya estamos a salvo de eso. Drayton roba Venten, otra Venten más. Aquí no me voy a centrar tanto en explicar porque bueno, ya hemos visto, ¿no? El heraldo va a irse al... Los Drayton de nivel 12, que una copia de cada uno viene bien, a pesar de que no se suelen usar, porque al igual que el pavo real, pues siempre se terminan utilizando en caso de emergencia. Aquí ya hemos variado lo suficiente, no vamos a hacer al Solkin, vamos a aprovechar el Drayton que teníamos en el campo para tener a nuestro coche trucado para negar lo que sea que sean esas magias o trampas más allá del alma eterna. Gamma, tributamos. Invocamos a más monstruos, Venten va a buscar otra Venten más, vamos a hacer más invocaciones locas, vamos a utilizar 2 monstruos nivel 1 para invocar al Quantidas que va a activar efecto y va a romperle todas las cartas, va a ganar puntos de vida, no me interesa. Acá vamos a seguir, Z va a tributar, va a buscar otra carta, pero lo importante es lo siguiente. Tenemos Ángel 07 que lo terminé buscando pensando que ya lo invoco, pero me acabo de acordar una cosa, que ya Divine Heraldo fue la normal summon y esta carta ya no la podemos utilizar hasta nuestro siguiente turno. Así que ¿qué queda? Bueno, simple exit, Move Beta Fafnir, mandamos la tuba, atacamos con todo y el rival se termina rindiendo y ganamos la partida. Bueno gente, última partida, ahora nos enfrentamos contra los héroes que encima le arruinamos la fiesta en lo que supuestamente si ganaba su vida de ND, pero bueno, contacto dracónico, que si bien los héroes ya no son tan metas como quizás hace buen tiempito atrás, de todas formas cuando te dejan un campo horrible, su super poli y demás, así que esto lo voy a estar adelantando, también que activa contacto dracónico y se empieza a buscar encima, bueno, polimerización, super poli, que si estratos, que si te busco más cartas, que si te hago una fusión, que si te hago otra fusión y demás, fusiones por aquí, fusiones que por allá, que si te busco más cartas, que si te hago, la verdad, que al menos para buscar los héroes, no, nada mal, no tributas, invoca, el Sunshine, que si busca fusión milagrosa, que si hubiera acá tenido lancea pues hubiera venido muy bien, Neos Fusion, Manda, Brave Neos, guarda el cruce, roba 2 cartas y conociendo este deck, encima mira tu llamada de emergencia, te busco otra carta, que bueno, lo que le iba a decir, que este deck si no me equivoco juega Necrovalle y de haberlo jugado y haberlo tenido en el campo pues el escenario ya... No te digo que automáticamente perdíamos, pero que iba a ser muchísimo peor, porque ya recordemos que los efectos de los Drayton no solo se activan en el cementerio, sino también en la mano, pero eso nos limitaría bastante, les digo, ¿no? Pero lo bueno, que no lo tenía, y tenemos gotas prohibidas que nos va a ayudar un montón. Recuerdos astrales, nos seguimos cartas, Venten, Delta, nos seguimos el campo, para ver si querer gatear algún efectito por ahí, pero no, nada, Droplet, le negamos todo lo que sea necesario, le negamos su amanecer, le negamos su dragón armado y ahora lo único que nos queda es jugar en torno a su super poli que todavía sigue por ahí en el campo. Meteonis, Delta, tributamos, invocamos, revelamos, robamos cartas, activa el efecto de Venten, buscamos otra Venten porque bien sabemos jugamos alrededor de super poli, así que ustedes tranquilos. Venten va a seguir buscando otra Venten y vamos a utilizar ambos monstruos para invocar a Nightmare Phoenix, rezando en darle a la super poli, pero le terminamos dando la Droplet, así que es muchísimo mejor. Nova Drayton, vamos a invocar a nuestro Beta. Vamos a devolver la magia reduciendo mi ataque a Beta. Vamos a utilizar Nightmare Phoenix. Vamos a utilizar a nuestro Beta para invocar a Nightmare Unicorn. Nightmare Unicorn va a descartar una carta y le devolvemos su otra carta. Así que con eso ya nos hemos limpiado de todos nuestros problemas. No hemos utilizado Normal Summon y hasta aquí todo correcto. Meteonis, invocamos a nuestra Venten
por alguna razón pensé que tenía el pavo en el cementerio, pero no lo, aparte ni lo podría haber invocado, pero bueno, era la jugada que quedaba. Drayton tuba, invocamos, nos añadimos el Dracónidas a la mano. Activamos el efecto de Venten y Ángel 07 en la casa. Acá yo ya les adelantaba que esta carta realmente es muy buena, nadie se lo espera. Y para que quede esto muy en claro del por qué justo acá invoqué al ángel, bueno, busqué al ángel 07, y era porque simplemente ya habiendo gastado ya cualquier cosa, había algo y me indicaba que tenía en la mano por aquí, por el relojito de arena, que tenía activable. Así que era jugar en torno a que no nos active nada para poder ahora sí hacer las jugadas. Rastavan, tributamos Nightmare Unicorn, tributamos a nuestra Venten y Ángel 07 toca campo. Lo que sea que tenía en la mano ya no lo podía activar, pero no había problemas porque la partida ya estaba ganada. Meteonis, utilizamos a Beta, utilizamos a Alpha para invocar al Dracónidas. Y si se preguntan, pero oye, tu monstruo se va a ver negado, las cartas de monstruos que puedan activar algún efecto no se van a poder activar, teniendo en cuenta con lo que bien dice la carta. El efecto que tiene Meteonis cuando es invocado utilizando dos monstruos Drayton de nivel 1 hace que pueda atacar todos los monstruos que hayan sido invocados de modo especial. Y como no es un efecto que yo tenga que darle un clic activar, pues es un efecto continuo, así que simplemente lo puedo activar. Así que ¿qué es lo que queda? Atacamos con uno, atacamos con otro y Ángel 07, mi MVP en esta partida. Gente, a pesar de la larga espera, espero realmente que les haya gustado el video. Ya les prometo que ahora sí el siguiente video va a ser de otro contenido, bueno, de otro deck. Además que estoy ahorrando demasiadas gemas, pero demasiadas, les soy sincero. Recuerden seguir apoyando el canal con un like, comenten qué les ha parecido esta versión de los Drayton, que les agradezco muchísimo todo su apoyo y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.